Hola. Continuando con la unidad de historia de la lengua, hoy voy a hablar un poco sobre la expansión de la lengua española en América. Hoy día el español se habla desde América del Norte hasta Argentina, ¿no? Hasta la Patagonia. Estados Unidos es uno de los lugares donde más hispanohablantes hay en el mundo, y es de hecho el español la primera lengua no nativa, es decir, no indígena, en Estados Unidos, de California hasta lo que es hoy Florida. Había hispanohablantes en el sur de Estados Unidos, por supuesto. En los nombres del lugar, obviamente, los topónimos también, es evidente que hay una presencia hispanohablante y, por supuesto, de lengua indígena. Lo fascinante de la historia es que el español es una lengua de poco hablante hasta la unificación de España en 1492. Con la primera gramática española se funda, entonces más bien se instituye, ¿no? una regla gramaticales que le dan cierta coherencia y cierta unidad estándar, digamos, a la lengua. Y entonces con la expansión del imperio, a partir de criterios puramente de expansión económica del capital primitivo, el capitalismo primitivo, pues entonces pasa a esta parte del mundo el idioma español. Pero por supuesto hago énfasis en que no se trata de una empresa cultural ni lingüística, sino una expansión económica que tiene como correlato, por supuesto, la presencia de cuerpos bélicos, ¿no? En ejército, y un aparato religioso institucional, la Iglesia Católica, que funciona como, digamos, una justificación espiritual para el imperialismo de finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Después hablamos un poco sobre las diferencias que hay lingüísticas entre los que tienen el interés económico, los que tienen el interés militar y los que tienen entonces esta visión espiritual, porque cada uno de ellos tiene diferentes matices con respecto al asunto de la lengua y en muchos casos la conservación de algunos elementos no europeos, ¿no? En esos lugares de América. Hoy día, pues obviamente en Estados Unidos se habla como lengua extranjera, pero se habla por muchos millones, aproximadamente 50 millones de hablantes. Pero lo que nos interesa aquí es la historia del siglo XV. Exceptuando, por supuesto, la zona de Brasil, donde deben saber, ¿no?, que se habla portugués. El primer contacto del español con las lenguas indígenas se da, por supuesto, en el Caribe. Y que haya nacido esa lengua en España, que luego se expandió con una lengua adaptable que admitía lo que venía de afuera, y en ese mismo proceso de la colonización, esas circunstancias políticas y sociales convierten el español en una lengua común en España y obviamente la lengua que se trae a América. Una historia larga, llena de muchos matices, bastante complicado resumirlo en media hora, pero cuando hablamos de descubrimiento de América, pues obviamente pasamos por alto circunstancias que son importantes. Los españoles no descubren América, más bien llegan a esta parte del mundo, y cuando llegan, obviamente hay lenguas indígenas. En el caso nuestro existían, cuando digo el caso nuestro quiero decir el Caribe, existen lenguas indígenas que reciben entonces el embate, digamos, lingüístico de un imperio que toma los territorios y los toma a la fuerza, por supuesto, y entonces impone su lengua.
Es probable que si usted busca alguna información sobre la historia de la lengua, pues alguna gente no mencione el hecho de que se trata de una imposición, pero eso es un disparate histórico que yo no tengo ninguna intención de repetir. Dicho esto, más que un descubrimiento, es un encuentro en términos casi boxísticos, ¿no? Hay un encuentro entre los europeos, españoles en este caso, y los habitantes del territorio que hoy llamamos Caribe, por supuesto. Ocurre entonces, a nivel lingüístico, estoy hablando de mestizaje, es decir, esa lengua del imperio, esa lengua europea, se impone, ¿no?, en las poblaciones indígenas, y ocurre, por supuesto, una relación entre esas palabras europeas, esa lengua europea, con su gramática recién publicada en 1492, y las lenguas indígenas que se hablan en esta parte del mundo. En el Caribe específicamente, las primeras palabras que pasan de América al lenguaje español europeo, que poco a poco se va transformando entonces en una lengua internacional, y su columna vertebral viene a ser esta parte del mundo, América. Esas primeras palabras son palabras indígenas del Caribe. Quizás la palabra que más conocemos de esta parte del mundo que pasa al español es la palabra huracán, como muy bien la define Cristóbal Colón en sus crónicas, ¿no? En sus diarios. Un fenómeno de agua y viento. Hay una serie de etimologías que se usan cuando hablamos de la palabra huracán. El europeo, en algunas ocasiones, para evadir hablar del origen indígena de la palabra, pues entonces inventa un origen latino absurdo, pero pues la etimología, el origen de las palabras también es una ficción, ¿verdad? En muchas ocasiones, quiero decir. En este caso, palabras como huracán, que son palabras de hoy de uso común, son palabras indígenas que pasan al español, toman carta, ¿no?, de propiedad en esa lengua, y de hecho de ahí pasan al inglés, ¿verdad? Palabras como papa, que es una palabra del quechua, y que ocurre un fenómeno interesante, y es que hay una confusión entre la papa y la batata, y ahí se inventan los europeos esta palabra de patata, que es una confusión entre papa y batata, y la confusión es la que pasa al inglés, ¿verdad? Pero es un dato más curioso que otra cosa, pero para significar, ¿no?, que las primeras palabras que rejuvenecen, que dinamizan esa lengua rápidamente, llegada las hordas europeas a esta parte, pues el léxico, ¿no?, las palabras que se van introduciendo entonces al español y que van a servir para definir realidades que no existían en esa otra parte del mundo que es Europa, en este caso. El arahuaco en el Caribe, el quechua en Perú específicamente, son lenguas que aportan bastante vocabulario al español. Pero, por supuesto, como otro dato histórico bastante importante, es que no solamente son palabras de objetos o asuntos relacionados, ¿no?, con la alimentación. Lo más obvio, por supuesto, son los topónimos, los nombres de lugar, que también abundan en nuestro caso, en el Caribe. Y otro elemento importantísimo en ese desarrollo, ¿no?, del español en América Latina, es que, dada la circunstancia, digamos, de explotación económica, la explotación, digamos, de los recursos naturales, una vez los habitantes nativos, los indígenas, o se rebelan o mueren, se instituye de una manera más dura, más salvaje, la esclavitud del continente africano,
y ese componente humano, esa población que viene a esta parte del mundo, el Caribe, también obviamente importa en el sentido, importa quiero decir que trae una gran cantidad de léxico, de vocabulario, de formas de interpretar la realidad con unas palabras muy específicas que pasan al español del Caribe inicialmente. Hago énfasis en el Caribe, por supuesto, porque es donde ocurre el primer encuentro. Y de nuevo, encuentro en un sentido bélico, en un sentido casi boxístico, de pelea, entre europeos y habitantes de América. Estamos hablando, recalco, de una relación que se establece a partir de unos intereses imperialistas, de los intereses de la expansión del capital, y que no es una cosa festiva entre unos europeos y los habitantes nativos de unos territorios, ¿verdad? Y esa empresa capitalista que recurre entonces a la explotación esclava es la que motiva el tránsito, ¿verdad?, humano, la explotación humana. Y esos grupos que llegan, sobre todo del área del río Níger, a esta parte del mundo, pues dan un aporte cultural, por supuesto, y añaden al español que se habla en América, el español americano, el español caribeño, otra gran cantidad de palabras. Recuerden el mismo proceso en Europa, en España específicamente, de la gran cantidad de palabras en árabe, es un proceso histórico, y ese otro proceso histórico que es la conquista y colonización también aporta una gran cantidad de vocabulario al español. El español sí tiene todavía, ¿verdad?, una plasticidad que le permitía la incorporación de nuevos vocablos. Y en ese sentido enriquece el idioma. Esos siglos, finales del siglo XV hasta el siglo XIX, el español se ve, digamos, enriquecido por ese encuentro con las lenguas indígenas. La expansión mayor, aunque parezca paradójico, ocurre durante la independencia de los países, de los países en América Latina. Y esto es así porque esos países, por ejemplo el Perú, utilizan el español como la lengua, digamos, que le va a dar unidad lingüística a la nueva república. En el Perú, por supuesto, hay una inmensa cantidad de hablantes en quechua, pero los que logran la independencia son los criollos, es decir, los descendientes de españoles, son los que forman esa nueva república. Y entonces el español se utiliza como esa lengua que le va a dar unidad al nuevo Estado. La lengua indígena, el quechua, por ejemplo, por dar un ejemplo, pasa entonces a un segundo plano y se habla entre las comunidades, pero la lengua, digamos, oficial pasa a ser el español. Lo mismo ocurre en otras regiones del Sudamérica, en la que hay una gran población indígena, pero se impone a través del Estado el español como la lengua de unificación, digamos, la unificación lingüística. Chile, en el sur de Chile, por ejemplo, en las mismas regiones de Bolivia, Colombia, etc. Hace un momento les hablaba de la diferencia que se podría establecer entre los soldados, ¿no?, los artesanos trabajadores que vienen de Europa, y los funcionarios del gobierno de España, y los misioneros, los curas. Porque en cierto modo los misioneros que llegan a esta parte del mundo son los que establecen un contacto con esas lenguas indígenas. En muchos casos aprenden la lengua de los indios, y de esta manera es que van a establecer ese contacto con las comunidades. Van a llevar su religión, obviamente van a imponer su religión, pero paradójicamente necesitan conocer la lengua para comunicarse, las lenguas indígenas. Así que los primeros
traductores de lengua indígena al español son precisamente esos misioneros. En el caso del Caribe, uno de esos primeros primitivos antropólogos y traductores que aprenden la lengua de los indios es Fray Ramón Pané. Pané escribe la primera crónica en el Caribe, la relación acerca de las antigüedades de los indios de Fray Ramón Pané, un texto que tiene las costumbres indígenas, y para lograr escribir ese libro, pues Fray Ramón Pané estuvo 1 o 2 años aprendiendo la lengua de los indios de lo que hoy es la española, ¿no? En República Dominicana y Haití. Aprendiendo entonces esa lengua, logra capturar, ¿no? las tradiciones y costumbres de los indios, pero es el primero que establece esa relación, ese conocimiento con las lenguas nativas. No son todos los casos, pero obviamente en una gran cantidad de ocasiones, de ejemplo, los sacerdotes, los ministros que van a llevar la palabra y la fe, son los primeros en tener ese contacto con la lengua y aprenderla. Así que se le debe mucho de esa relación a esos religiosos españoles. En México hay también una buena cantidad de religiosos que en cierto modo podrían en ocasiones y quizás de manera inadvertida conservar algunas de la digamos, ejemplos de la cultura nativa, indígena, que quizás hubiesen desaparecido si no hubiese esos casos de algunos ministros que lograron ese conocimiento. Estoy hablando de casos excepcionales, no estoy diciendo que la Iglesia Católica se convirtió en la defensora de la cultura indígena y de las lenguas indígenas. Lo hicieron de una manera pragmática. Si queremos llevar nuestra fe, pues obviamente tenemos que aprender el idioma de esas comunidades para llegar hasta ellos. Así que no estoy diciendo con esto que tenían toda una buena intención, sino que ese pragmatismo tuvo como resultado ese contacto. Como un caso curioso, en Paraguay, Sudamérica, los jesuitas sobre todo aprenden guaraní, una de las lenguas indígenas que se hablaba en Paraguay, y la utilizan entonces como la lengua franca, como la lengua, digamos, que les permite llegar a las comunidades más alejadas, ¿no? del centro, de la periferia de las ciudades que construyen los europeos. Y es curioso entonces que son los jesuitas, los curas jesuitas, los que convierten esa lengua indígena, el guaraní, en una lengua que se propaga por todo el territorio, con el ánimo, ¿no? de crear un vínculo con las comunidades indígenas. Curiosamente, en Paraguay el guaraní es una lengua de uso común, un país bilingüe, español-guaraní, una lengua indígena. Me parece que es el único país que tiene, en Sudamérica, que tiene una lengua indígena como una de sus lenguas oficiales. Y en cierto modo, y de manera paradójica, estos curas jesuitas, en cierto modo, ayudan a que el guaraní se convierta en una especie de lengua franca. No sucede de esa manera en otros lugares, son unas circunstancias históricas muy particulares. No es el único país que tiene una lengua indígena bastante difundida, porque ya mencioné el Perú. En el Perú el quechua es una lengua bastante difundida. Si tienen la suficiente curiosidad, pueden buscar en diferentes redes sociales o hasta en YouTube. En Perú hay cantantes de trap en quechua, hay cantantes de reggaetón en quechua, hay rockeros en quechua, que es una lengua indígena.
Así que en la música popular hay tantos hablantes de quechua que hay en la música popular urbana, digamos, hay representantes de ese arte que utilizan una lengua indígena, en este caso el quechua, como la lengua de comunicación. Es importantísimo, ¿no? Porque mantiene en dinámica, mantiene viva esa lengua frente al uso más común y tradicional, sobre todo en las clases urbanas del español. Pues esa creatividad de la música, de músicos urbanos utilizando su lengua originaria, el quechua, permite que se mantenga viva esa lengua. Los diferentes acentos que hay, diferentes músicas, ¿verdad? Diferentes tonos que hay del español en América, podemos sugerir, ¿verdad?, que esos diferentes acentos son un resultado de varios factores, pero uno de ellos es el sustrato indígena. Es decir, el idioma nativo que se hablaba en una cierta región incide en el modo en el que se habla español. Por eso el acento caribeño es distinto al acento suramericano. En Sudamérica hay diferentes acentos, no es el mismo el acento argentino que el acento colombiano, y aún en el Caribe, que es un territorio más pequeño, no es el mismo el acento cubano, el acento dominicano o el acento puertorriqueño, a pesar de que hay mucho vínculo, sobre todo a nivel del léxico, ¿no? A nivel del vocabulario. Y esos diferentes acentos probablemente están relacionados con ese sustrato indígena, ese sustrato de las lenguas nativas. Por supuesto, las cuestiones que tienen que ver con clases, las clases altas, las clases que tienen acceso a la educación, tienen un modo particular de entonación, porque se acercan quizás al modelo europeo. Las clases populares entonces asumen otros modos, ¿verdad?, de otros acentos, digamos, otros modos más relajados de utilizar el idioma. Ambos criterios son correctos. Estamos hablando de distinciones relacionadas con clase y con acceso a la educación. Pero otro día hablamos de lo que es correcto y lo que es incorrecto en la lengua. Y otros asuntos están relacionados con quienes de Europa, quienes de España se asentaron en diferentes territorios. En el caso nuestro, por ejemplo, hay una gran cantidad de catalanes. Es probable que en otras regiones de América Latina se hayan establecido españoles de otras regiones. Así que hay un cúmulo, ¿no?, de situaciones que causan esas diferencias en el acento. Voy a enviarle con este videito algunos otros ejercicios y algunas otras lecturas para complementar la discusión sobre la expansión del español. Obviamente estoy haciendo simplemente una presentación del tema, que es un tema muy, muy rico, muy complejo. Y nos comunicamos cualquier duda, cualquier sugerencia a través del correo electrónico. Espero que estén bien, usen mascarilla, lávense las manos, disfruten de la vida, que la vida es corta. Nos vemos.